Hola, buenas noches. Él es José Zelaya. Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1998. Está por egresar de la licenciatura en Psicología y es estudiante del segundo año de la licenciatura de Trabajo Social. Es escritor de minificción y poesía. Ha ganado diversos concursos nacionales e internacionales. Forma parte del colectivo internacional de minificcionistas pandémicos representando a Honduras. Algunas de sus minificciones han sido publicadas en Guatemala, Chile, Argentina, El Salvador, Costa Rica, México. Festivales culturales para la lectura de sus textos en Honduras. Es administrador de la página de Facebook Microrelatoshon, primera plataforma virtual hondureña en la difusión de textos de este género literario. Su preparación literaria consta de un certificado de Fundamentos de Escritura por la Universidad Tecnológica de Monterrey, México, certificado de Gestión Cultural Digital impartido por la Asociación de Bibliotecólogos del Perú, taller básico de poesía y cuento por el colectivo artístico cultural La AMAT Honduras, taller de poesía experimental por el grupo de letras en directo Guatemala, actualmente. Sus premios, ha ganado el primer lugar en el concurso de microrrelato Pandemia 2020 por la revista cultural La Fabric, Guatemala, mayo de 2020. El tercer lugar en el primer concurso de microrrelato Días de Resguardo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Esto fue en Honduras en abril del 2020. El tercer lugar en el primer concurso de microcuento Dentro de la Botella por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ok, bien, la verdad comencé a escribir a los 12 años y comencé escribiendo poesía y canciones. Y bueno, por un tiempo lo dejé porque sentí que no era bueno, porque sentí que lo que escribía realmente no estaba a la altura de otras personas que yo observaba que sí realmente lo estaban haciendo bien. Y bueno, pasó un día de alguna forma buscando nuevos géneros, porque creo que aquí en Honduras el género más apoyado es la poesía. Aquí en Honduras hay muchas poetas y el cuento pues tiene una repercusión muy fuerte. Y bueno, de alguna manera comencé a escribirlo, pero se podría decir de que era muy pobre mi conocimiento. Y bueno, derivado de esto comencé como a buscar a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué se había hecho? ¿Qué se había hecho acerca del microrelato, de la minificción? Y bueno, descubrí un libro que es una antología histórica de Helen Umaña. Helen Umaña es una crítica literaria hondureña, la cual reside en Guatemala. Y entonces comencé a leer y me di cuenta de ciertos autores que habían comenzado este género. Y dentro de ellos, Eliodoro Valle, que fue un intelectual hondureño y escritor, ¿verdad? Publicó más de 50 libros. Y también residió en México por un tiempo. Y bueno, entonces comencé a leer y bueno, ahí se comenzó, de alguna manera fue mi mapa para saber hacia dónde iba dentro de mi contexto, ¿verdad? Y bueno, fue comenzar a leerlos, a Daniel Calleja, que es un escritor hondureño también, a Carlton Bru, que Carlton Bru es un más que conocido, ¿verdad?, a nivel internacional, a Neri Gaitán, y así, entre otros. Y bueno, comenzar a leerlo también me hizo entrar en la curiosidad de cómo yo iba de alguna manera a desarrollar el microrelato. Y bueno, comencé a escribir y a raíz de ese concurso pues fue mi primer microrelato, ahí nació, no fue como que anteriormente había comenzado a escribir, sí tenía algunos esbozos sobre qué era o de la manera en cómo iba a comenzar a escribirlo, pero ese fue el primero. Y bueno, de ahí en adelante, quien puedo decir que también fue mi gran apoyo fue Helen Umaña, ¿verdad? Un día, de alguna manera, un poeta, ¿verdad? Hondureño también, que se llama Eni Vargas, que reside en Costa Rica, pues él me ayudó de alguna manera con contactarme con Helen Umaña y Helen Umaña pues leyó mis primeros textos y fue quien fue ella quien me guió a ver como, ok, entonces mira, tenés que ver qué está pasando, quiénes son el boom en este momento del microrelato, qué hay en la minificción latinoamericana. Y entonces ahí me di cuenta, paradójicamente, que todavía lo desconocía porque estaba en ese momento de conocer y me di cuenta que en mi país había nacido uno de los grandes, que es Augusto Monterroso. Aquí dentro de Honduras la minificción no es muy conocida, incluso los pocos textos que he escrito y he compartido, mucha gente lo confunde con poesía, porque sí, algunos de ellos tienen cierto corte poético, pero no es poesía. Entonces se puede decir que los escritores de minificción en Honduras
realmente son contados con los dedos. Quisiéramos que fueran como los poetas, pero no son tan producidos. De igual forma, ¿verdad? Las plataformas de minificción en Honduras no hay. Y bueno, de ahí surge también la necesidad y la iniciativa de poder crear una. Y bueno, los libros, por lo menos te puedo decir de que antologías como tal, solo conozco una antología hondureña y bueno, unas 3, 4 antologías centroamericanas que incluyen, ¿verdad? Lo que son escritores hondureños. Pero libros de minificción son muy escasos, la verdad. En tu caso, ¿cuál es o qué estás escribiendo actualmente con relación al microrrelato? Tienes, como dices, tienes plataformas en donde das a conocer tu trabajo. ¿Puedes contarme de ello? Sí, claro, actualmente no tengo ningún libro publicado, pero sí acabo de terminar uno que lo trabajé alrededor de casi 3 años, ¿verdad? Se titula Vivencias. Vivencias, pues narra ciertos momentos, como lo dice su nombre, de la vida cotidiana y está separado por varios apartados, uno de ellos tragedias, ocurrencias, y así va de alguna manera jugando con algunos géneros, tales como el terror, como lo absurdo, y cada uno de estos apartados juega con algo totalmente diferente. Y bueno, actualmente estoy trabajando en uno que se llama El ABC de los monstruos, que realmente es un libro súper absurdo y bueno, estoy trabajando en él igual y como te lo comenté, tengo algunos de mis microrelatos publicados en plataformas virtuales, ¿verdad? Como en países centroamericanos, también allá en la parte del sur. Entonces, eso mismo también me ha ayudado a motivar de alguna forma, ¿verdad? Seguir adelante con este género. Y creo que algo dificultoso que ha sido en nuestro país es que en Honduras se le puede dar la oportunidad a gente joven de escribir. La mayoría de escritores son conocidos por sus grandes obras, pero las grandes personas que tienen más de 5, 10, 15 libros publicados, y vale destacar que en Honduras un máximo de 30, 40 libros son publicados al año. Las editoriales casi no publican libros, incluso tampoco existen editoriales digitales. Honduras ha quedado un modelo muy arcaico, donde se ha quedado a vender lo que son libros únicamente en texto físico, pero a manera digital no, tampoco lo hay. Entonces, realmente los jóvenes de esta forma ha sido bien difícil de que se puedan abrir las puertas, de que alguien venga y te diga, ok, yo quiero leer lo tuyo. Entonces, por ahí fue lo de Helen Umaña y para mí fue una gran satisfacción porque una crítica literaria te lea y que lea a un hondureño, entonces es muy difícil y es muy escaso. Y esto no solo sucede en la literatura, sino sucede en el arte, en la pintura. Los hondureños, muchos no somos conocidos y por lo mismo, porque dentro de la literatura hondureña es muy cerrado el círculo de la literatura. Oye, pero también eso es una oportunidad a la bibliodiversidad, digamos. ¿Ustedes han probado, por ejemplo, a hacer plaquettes o libros objeto? ¿Tienes algún grupo literario dentro de Honduras con el cual ustedes hagan un intercambio y generen, no lo sé, material impreso, que puede ser no libro, pero plaquettes? Pues por algún momento, por ahora no, pero dentro de los planes que tengo, o bueno, alguna de las cosas en las cuales estoy trabajando es formar un colectivo hondureño de minificción, ya que no existe. Entonces también estoy trabajando de esa forma y también con otros escritores. Como te lo dije, Neri Gaitán es un escritor hondureño que ha publicado tanto relatos, novela y bueno, muchos libros. Y también él me da la oportunidad, también me abrió sus puertas y dentro de algunos días algunos de mis textos van a estar siendo también publicados en el diario La Tribuna, ¿verdad? Que es el diario más antiguo y más reconocido en Honduras. Ah, felicidades por eso. ¿Quisieras compartir algunos de tus textos? Sí, sería un gusto poder compartirlos con usted. Gracias. Ok, entonces, bueno, quiero leerles uno que ya escribí hace un tiempito y este se llama Desperdicios. Con zapatos chiquititos jugaba a ser una princesa, fantaseaba despierta, construyendo un enorme castillo con hombres de hojalata. Su corona era de un metal oxidado, parecido a las cadenas de bicicleta, y sus pulseras formadas de chapas de refresco color arcoíris. Sin darse cuenta, se resbaló de la cima de basura donde posaba su dulce corcel y se lastimó la pierna izquierda. Se levantó ágilmente. Al ver llegar un camión que tenía escrito a sus costados, Crematorio Municipal,
comenzó a recoger un paquete de salchichas caducado, llevando así alimentos a su familia real. Este micro está reflejado en la pobreza de Honduras y bueno, si algunos conocen un poco acerca de nuestro contexto, Honduras está inmerso dentro de lo que es un 60% de la pobreza y estas son algunas de las situaciones por las cuales los niños pasan, ¿verdad? En el crematorio municipal, pues es el lugar donde se va a dejar toda la basura y la queman, ¿verdad? Realmente la pobreza se puede ver en las calles y creo que en Honduras hay mucho por escribir, porque hay muchos problemas sociales, hay muchas situaciones que afectan. Otro, pues me gusta también tocar el tema de la historia en mi país y creo que de alguna manera escribiendo sobre la historia también lo renovamos y vemos la manera de reinventar. Y bueno, un micro que hace algunos días pues decidí escribir se llama Oro Verde. Oro Verde va encaminado a lo que es un libro publicado por Ramón Amaya Amador llamado Prisión Verde, que narra, ¿verdad?, los sucesos que sucedieran antes de 1954, que fue la huelga de los trabajadores. En ese entonces, lo que fueron la Standard Fruit Company y otras compañías bananeras estadounidenses llegaron a Honduras para comprar terrenos y, bueno, ganar de alguna forma dinero y vender nuestro país, ¿verdad? Y, bueno, muchas élites políticas permitieron esto. Oro Verde. El gringo viajó a una tierra impredecible, buscando lo que nunca encontró en la suya. Traficaba un fruto invaluable con el permiso de las élites políticas. Luncho López, como todos, sudaba las gotas gordas de la opresión cargándolos en sus ojos. El metal, símbolo de la miseria, gratificación dolorosa inherente a la piel del litoral atlántico hondureño. Entre la avaricia y el poder extranjero se vendían los pedazos de los campos bananeros. Ok, otro que les quiero leer se llama Jaque. Y dice así. Aquel muchacho tímido se encontraba en su habitación cuando tocaron a su puerta. Los peones del juego recibieron un rey sin corona, acompañado del rojo azulado, que con sonidos de sirenas anunciaban su llegada. El rey solitario inició a conversar con el muchacho de sus vivencias acerca del lugar donde provenía. De pronto, Rojo Azulado tomó las manos del rey, donde colgaba un enorme candado. Estaban escritas las palabras culpa, vergüenza y condena. Ese era su padre. Y bueno, este micro pues narra, ¿verdad?, la situación que pasan los niños de ciertos padres que son presos aquí en Honduras. Y bueno, quiero leerles otro, que este otro micro creo que ha sido uno de los mejores que he escrito en cuanto a la trama de terror y se llama Mi Oscuro Secreto. Dicen que no siento nada, que no me emociono por absolutamente nada. Me encuentro donde te capturé aquella noche. Estaba sola y desprotegida. Te llevé a mi habitación, saqué una daba y corté cada parte de tu cuerpo. Se veía sabroso. Su sabor era exquisito e inexplicable, distinto a lo antes conocido en mi paladar. De lo que ya había antes probado, de las que antes habían estado en tu lugar. El silencio alimentó mi deseo. Tus gritos fueron desapareciendo cuando la luna recaía en la medianoche. Fuiste la número 3. Al día siguiente, observaba cómo aparecía tu rostro en cada esquina de la calle, mientras ya saboreaba tu aliento en mi boca, y con una gran sonrisa volví a casa, donde aún sobraban partes de ti en mi refrigerador. Y para terminar, quiero leerles uno que escribí hace una semana, que se llama La novia. La mujer de velo blanco estaba a punto de tomar su peor decisión. Su madre la miraba de reojo, obligada a continuar la ceremonia que le había costado hasta dejarla en la calle. Unas líneas entristecidas salían de sus mejillas. Un semblante repleto de miedo la dejó atónita cuando el cura cerraba la última liturgia de la boda. Regresó a su casa con su nuevo esposo, sentándose en el sofá gris con hojas verdes, color olivo, en su respaldar. Sacó un papel parecido a un pergamino enrollado
en medio de su ropa. Le quitó la cinta negra que le enredaba, lo abrió y comenzó a llorar. Aquel papel era la carta que había dejado su padre tras su muerte. Movió su vista hasta el final. Apareció una pequeña frase donde concluía con lo siguiente: hija, sé siempre feliz con lo que deseas. Oye, José, ¿cómo influye la psicología justamente en esta creación de tus personajes? Pues creo que hasta cierto momento, ¿verdad? Lo que estudio pues influye bastante en la creación de personajes y también no solo en eso, sino en ver en qué manera, en qué contexto pueden ser desarrollados y en qué momento se puede intervenir. Si pudiste darte cuenta, algunos de mis microrelatos siempre terminan como ese suspenso, tienen también en ese aspecto de tristeza o de lamento, que realmente es lo que quiero transmitir, que la gente quiero que entienda. Es cierto. ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues la verdad, te soy honesto, comienzo primero a tomar alguna temática de mi interés y creo que no puedo hablar de cualquier temática si no miro a mi alrededor. Siempre que escribo, siempre comienzo a ver lo que tengo a mi alrededor y cuando giro un tema también y a formar ciertos rasgos de un personaje también influye el contexto, ¿verdad? De qué manera yo puedo escribir demostrándolo mío. Entonces siempre ha sido también esa mi perspectiva de no solo escribir, sino de mostrar mucho más allá mi contexto, ¿verdad? Escribir desde Honduras para dejar una marca, para impactar. Y el primer microrelato que escribí se llama Un juego irreparable. Un juego irreparable habla del abuso sexual de un niño y en ese abuso sexual quien lo vende es su propia madre y lo vende para poder de alguna forma conseguir alimento. Entonces siempre busco ese tipo de temáticas y ver si realmente el lector entra dentro de ese aspecto y logra entenderlo, crearlo. Un juego irreparable. Tan solo era un niño ausente de amor que no entendía lo que sucedía. Mi madre me decía que todo mejoraría, que solo tenía que dejarme y no dolería. Mientras ella se alejaba de mí en un cuarto oscuro, una sombra que nunca pude observar se acercó en silencio para atacar mi divina inocencia. Sentía que ya no era un niño. Luego que todo terminaba, mi madre volvía, llorando con dinero en su mano, y expresaba: hijo, hoy vamos a poder cenar. Y bueno, el micro está basado en un abuso sexual, ¿verdad? Que aquí en Honduras se da bastantísimo. Y lo basé en una figura masculina por el mismo estigma que culturalmente aquí existe, que se le mira a la mujer como la única que puede ser abusada sexualmente, y en efecto no, ¿verdad? Los niños, varones, también pueden ser abusados. ¿Sabes? Entonces Aquí, siempre por busco ejemplo, hablar. los ritos de iniciación no son vistos como abuso, pero sí son un abuso, porque cuando los niños de 10 años, 11, 12, 13 años, pues empiezan a crecer, muchos papás acostumbran a llevarlos a prostíbulos. Entonces, para mí, ese rito sí es una violación y va a tener un impacto posteriormente en la sexualidad de quien lo vive, que son muchísimos, o sea, no tienes idea. Entonces, sí, no es mito, es una realidad. Sí, realmente sí, sí es muy, muy difícil, ¿verdad? Y bueno, cada contexto, como te dije, ¿verdad? Es diferente y bueno, eso es lo que se vive aquí bastante. El abuso sexual está a la orden del día, igual el tema de suicidio, que es otro tema bastante difícil aquí, ¿verdad? Que el momento de escribir es siempre, aparte de mostrar nuestra voz, mostrar nuestra cultura y mostrar lo más profundo de los sentimientos, pensamientos y todo aquello que nos agobia, porque lo que nos agobia realmente es el instrumento de nuestra mano y eso, básicamente.